Shalom, nuevamente un estudio más. Después de tener nuestra liturgia, vamos a comenzar con el estudio de hoy. El estudio de hoy, Plan Divino número 73, el título que le puse yo, el Dios que nos inventamos versus el Elohim que Yeshua nos presenta o nos revela. Hoy vamos a profundizar en esta muestra de quién es Hashem, como ya lo conocemos. Si no lo inventamos, no lo entendemos, si lo recibimos como nos lo enseña la Torah, entonces podemos entender la obra que hace en el universo y con nuestras vidas. El problema es la forma que percibimos a Hashem. Sí. Eso tiene que ver mucho con lo que tengamos en el conocimiento de él. Muchas veces queremos tener un conocimiento íntimo de Hashem, o de Padre, o Elohim, o Dios, como muchos lo conocen. ¿Sí? Más bien lo que tenemos nosotros como entendimiento, porque no conocemos su esencia ni conocemos lo más profundo de él, sino que nosotros lo que hacemos o el mundo hace es entender al Padre a través de las cosas que suceden en el mundo, por decirlo así, o en otras palabras. Si vemos algo que sucede, tratamos de decir, bueno, ¿qué es lo que hizo que pasara, que sucedieran estas cosas, por decirlo así? Vemos un terremoto grande en México o un tsunami y decimos, es que el padre está enojado porque la gente es idólatra. Sí, está en Asia. O en Japón, un tsunami. La gente es idólatra. Se enojó. Estamos viendo o atribuyéndole un atributo de sentimiento a Hakadosh Baruj Hu, y por eso decimos que sucedió esto. Vemos un terremoto en México y decimos que la gente es mala y que es perversa y que el padre está enojado con la ciudad y con la gente, y por eso sucedieron esas cosas. Entonces, lo que tratamos o lo que hace la gente regularmente es que pone emociones y sentimientos como características para ser responsable de las cosas que suceden en el mundo. Y entonces saca la conclusión de que Yahweh se enojó, Yahweh se enojó, vino es aquello o es esto, ¿sí? Entonces, ¿qué hace la gente? Trata de conocer al Padre por cosas de un conocimiento que sucede hacia alrededor. O los eventos lo unimos a una emoción, a un sentimiento, y entonces definimos que conocemos o sentimos que conocemos al Padre por las cosas que suceden en la tierra o que está alrededor. ¿Por qué? Porque muchas veces nos preguntamos, ¿por qué hace esto? ¿Por qué hace aquello otro? ¿Por qué viene? ¿De dónde viene esto? ¿De dónde viene aquello? ¿Sí? Entonces, decimos también, o a lo mejor sucedió porque él se enojó, o porque él es esto, o porque él hace esto otro por esta otra circunstancia. Pero la raíz del problema de todo esto es que el ser humano no es que no crean en Hakadosh Baruj Hu. El problema de la humanidad no es creer en Elohim, ¿sí? En el Padre, sino cree que entiende a Elohim. El problema es que la gente cree que entiende a Elohim, ¿sí? Y tratamos de entenderlo a través de con palabras humanas, diciendo o atribuyéndole atributos de enojo o de conmoverse, ¿sí? De que cambia de opinión, de que reacciona a un evento, ¿sí? Reacciona a la maldad, reacciona a, a la idolatría, reacciona. Y sin darnos cuenta, construimos a una deidad o un Dios que piensa, que siente, que responde exactamente como el ser humano. Sin embargo, en la tradición más profunda o en el pueblo de Israel, nunca se aprende esto, ni se enseña esto. ¿Sí? Le voy a enseñar algo que muestra Ramjal. Vamos a ver. En la guía de los perplejos, en la guía de los per- perplejos, ¿sí? De la página 1, 54 al 58,
Dice Ramjal, todos los atributos que pronunciamos sobre Dios, Elohim, no describen su esencia, sino únicamente su obra. No decimos lo que Dios es o Elohim es, decimos lo que ocurre cuando Dios actúa, ¿sí? O sea, todos los atributos que utilizan los seres humanos no describen la esencia de Abba, ¿sí? Solamente describen la obra. No decimos lo que Elohim es, decimos lo que ocurre cuando Él actúa, ¿sí? Decimos lo que ocurre cuando Él actúa, ¿sí? Decimos decimos lo que es su obra, no es su esencia. Entonces, Abba y en la Torah se ven estos límites muy grandes de conocer la grandeza o la esencia del Padre, ¿sí? Recordemos a Moshe cuando estaba en la presencia del Padre, ¿sí? Le dijo algo muy importante que usted y yo sabemos, que lo hemos estudiado bastante, y que a nosotros nos resuena en nuestra mente porque lo hemos estudiado tantas veces, cuando él está sacando al pueblo de Israel de Misraín, de Egipto, y todavía después del pecado de oro, del becerro de oro, y le baja con unas nuevas piedras y él le dice al padre algo muy importante, ¿sí? Él le dice que le deje ver su majestad. Pero él no recibe una visión del Padre, ¿sí? Sino que él recibe una respuesta que corta toda fantasía, que corta toda revelación, digamos, de cierta manera, porque nos dice en Éxodo 33:20, Shahakim, por favor, Toarabá, lo dice muy claro, poniendo limitaciones al ser humano y mostrando una verdad tangente sobre sobre la percepción humana de que la esencia del Padre no se percibe uh, solamente por los hechos. Cuando él vio que el Padre perdonó a Israel, y él mismo se identifica que es lento por ahí, era grande en Rajamín, todos esos atributos que él mostró, o se dijo de sí mismo que son 13 que contamos en esa estancia, aún Moshe no lo identifica como su esencia. Esos atributos no se los atributa como esencia, sino que él le pide algo para ver su esencia. Y ahí en Éxodo 33:20 lo determina el Padre. ¿Qué es lo que nos dice el Padre ahí? Toda Rabashakin. porque Torateja lo que es lo que tú le hemos llamado de Adonai, lo que es Adonai Echad. Y le dijo, no podrás ver mi rostro porque no ha de verme una persona y vivir. De Barín Kashem, Shabbat que calla, Mereja. Shabbat Shalom. Mire bien, fíjese bien. Moshe recibe el perdón sobre el pueblo por el pecado del becerro de oro y se proclama delante de Moshe que él es grande en misericordia, lento para la ira, y dice 13 atributos, pero después de esos 13 atributos Moshe le dice, déjame ver tu majestad, tu cabot, tu gloria, como lo traducen, ¿sí? Más sin embargo, no, él no está viendo su esencia en los atributos, no está viendo su esencia, está viendo su obra redentora, su obra de perdón, su Jesús, cómo actúa, pero no está viendo su esencia. Entonces él pide ver su esencia. Y la respuesta de él, no puedes ver mi esencia y seguir viviendo. Entonces, ¿qué nos enseña esto? Que hay límites, que tiene limitaciones el hombre para entender o ver la esencia del Padre. Así es que Israel entiende desde su origen que Hashem no se deja, no deja ser poseído por ninguna mirada humana, o sea, que no deja que ninguna mirada humana lo pueda ver. Aquí es donde encontramos una tradición muy antigua que Yeshua lo levanta hacia la misma dirección o lo dice de la misma manera como lo dijo aquí en Deuteronomio, digo en Éxodo, en Juan 1:18, por favor, vi. Yeshua viene a afirmar, viene a llevar a la misma dirección, el mismo enfoque de Moshe. No ver los atributos como su esencia, sino como un acto, porque su esencia no puede ser mirada.
Adelante, Esbito Arroba. No, Rabá, Shabbat Shalom. Dice, nadie ha visto jamás a el unigénito que está en el seno del Padre. Él lo reveló. De Baruch Hashem. Sí, tú Arroba. Aquí está hablando Yohanan diciendo, nadie ha visto jamás a Elohim. Nadie. El unigénito está en el seno del Padre. Él lo revela. ¿Qué revela? La obra del Padre. La obra del Padre, ni siquiera su esencia, porque nadie la ha visto. Ve la obra. ¿A través de quién? Del unigénito. A través del unigénito va a ver la obra de lo que es Elohim, pero no es esencia. ¿Sí? Esto no es algo, ah, no es cosa cristiana, lo que está hablando aquí es solamente Torah. Y no está rompiendo Torah, está hablando de la Torah. ¿Sí? Está hablando de que hay una frontera espiritual que ya la Torah había trazado previamente con Moshe. Nadie puede ver mi rostro y seguir viendo. Y aquí Yohanan dice lo mismo, nadie ha visto el rostro de Elohim jamás. Muchas veces, aunque aceptamos este límite con la boca, lo negamos con la mente. Y seguimos pensando que lo de Elohim o de Hashem como si fuera un ser humano o un ser que se mueve por emociones, impulsos o estados de ánimo. Abba no se mueve por emociones, por impulsos o estados de ánimo, ¿sí? Porque cuando algo bueno ocurre, decimos, ay, el Padre tuvo misericordia, ¿sí? Cuando algo fuerte ocurre, decimos, el Padre se enojó, hizo la geburá, la fortaleza, la fuerza se enojó. El pensamiento hebreo rompe con esta proyección, ¿sí? Hay algo muy importante que se puede entender acerca de estos términos, ¿sí? Y lo dice también Ramjal, a veces se lo muestro. Dice así, Ramjal en Derech Hashem, dice, la condición del mundo produce únicamente la voluntad divina, no la relación, no las relaciones emocionales, la conducción. Conducción quiere decir dirigir al mundo, procede de la voluntad divina, se dirige al mundo de la voluntad divina, no relacionarse con, no de las relaciones emocionales, se dirige al mundo no con emoción. El Padre no usa las emociones, ni la bondad, ni las gestas, ni los atributos como un acto de emoción, ¿sí? No hay algo que empuje a Elohim desde afuera, o sea, no hay algo afuera que lo influya ni desde adentro, no quiere decir que, oh, vio la piedad y se apiadó de sí por dentro de sí, no. Nada lo conmueve, nada lo altera, nada lo obliga, nada lo conmueve, nada lo altera, nada lo obliga. Y usted dice, ay, pues qué tipo de deidad tenemos, ¿no? Que no, nada, o sea, ¿está frío o qué? No, no es así, no es así, no es se mueve de esa manera, ¿sí? Sino, ¿qué quiere decir entonces esto? No es que sea un Elohim frío, como uno lo pudiera decir otra vez usando la mentalidad humana, ¿sí? Más bien hay una claridad brutal la que nos está tratando de decir. Y veamos también, aquí con eso puntualizo, en la escritura es puntual, brutal, para cambiar el contexto totalmente, mamín, para tratar de comprender esto fuera de un contexto humano. En Números 23:19, por favor, Levi, nos viene a mostrar a nosotros, Números 23:19, nos viene a mostrar algo a nosotros, algo muy importante este concepto. Oh, que ya lo sabemos usted y yo, claro que ya lo sabemos usted y yo. Lo sabemos. Pero es importantísimo que se vuelva a remarcar en el momento que lo estamos utilizando, que vamos a utilizar esto. El concepto de la claridad, que no hay nada que empuje al Padre de afuera, no hay nada que empuje de adentro. ¿Seamos su imagen y su semejanza? Sí, imagen y semejanza. No significa que seamos exactamente igual o que nos movamos de la misma manera.
Cómo se mueve Abba y cómo nos mueve nosotros. Tenemos que imitarlo, imitar sus atributos, imitar su esencia. Y su esencia es su obra en este caso. Pero no es que veamos o entendamos de él, sino que es así como nos movemos. Número 23:19. Toda rabá. Y en esto vemos algo que usted y yo no lo sabemos de memoria, pero tenemos que refrescarlo, porque esto tumba lo que ya sabemos. Adelante. Shabbat Shalom, la palabra del Padre dice así, 23:19. Correcto. El Padre no es un hombre para que mienta, ni hijo de la persona para que se arrepienta. ¿Acaso él ha dicho y no ha recibido, ha dicho y no lo hará? ¿Habló y no lo cumplirá? De Barín Hachem Yehirazón. Toda rabá. Podemos enfrascar esta en tres palabras, en cuatro palabras. Elohim no es hombre. Elohim no es hombre para actuar como un hombre, ¿sí? ¿Y cómo actúa un hombre? ¿Sí? Habla y se arrepiente. Hace, habla o no hará, o acaso no cumplirá lo que dice. Está muy claro diciéndonos, no es hombre, el principio. Elohim no es hombre. No, o sea, no va a actuar como un hombre. No va a actuar pensando, no va a influir nada que esté fuera, ni no va a influir nada que esté dentro, porque no es un hombre. Entonces, el ser humano trata, intenta, mira y determina quién es Elohim, mirando hacia afuera como uno ve, y mirando hacia adentro como uno siente, ¿sí? Entonces, Abba no es un nombre, cuando nos dice aquí el número 23, no es porque él sea una versión más perfecta de lo que es la humanidad, ¿sí? Sino porque él pertenece a otra categoría de ser, ¿sí? O sea, está en otra dimensión, otra forma de ser. Y Yeshua no viene a suavizar esto. Yeshua viene y lo afirma en Juan 3:38, por favor, Shahakin Toa Rabá. Ahí viene Yeshua a afirmar este concepto, a darle más fuerza y a mostrarnos esta realidad. Rabino, es Juan 6:30. 6:38, correcto, Toa Rabá. Proteja los reinos que tú le hemos a Israel, Adonai Elohim, Adonai Echad. Porque he descendido del Shemaín, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. De Baruch Hashem. De que Jaya Weberes me deja. Amén, Toa Rabá. ¿Sí? ¿Qué es lo que está diciendo aquí Yeshua? No, no vengo del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Está hablando que Hakadosh Baruj Hu no es un ser emocionalmente reactivo, impulsivo, sino que la voluntad de él es coherente y soberana, o sea, coherente, o sea, razonable y que controla y gobierna, ¿sí? Me envió, gobierna, ¿sí? Aquí hay una corrección profunda a lo que es la espiritualidad. Hakadosh Baruj Hu no actúa por impulso. Entonces, si no actúa por impulso, nosotros tenemos que ver la vida como si estuviera relacionado emocionalmente a cada cosa que hacemos. Lo que debemos de hacer es no ver el interior del Padre, ¿sí? Tenemos que ver su conducción, cómo se conduce. Tenemos que ver el resultado, no el interior de Abba, sino el resultado. No tenemos que decir, lo hizo por misericordia, lo hizo porque se movió, no, lo hizo. Este es el resultado de la voluntad del Padre. Esta es su voluntad, ¿sí? Mire que hay algo muy importante aquí, ¿sí? Cuando la gente puede dividir, ¿sí? Que los atributos del Padre, como que Él es bondadoso, que Él es piadoso y que Él se enoja, se generan divisiones y por eso se generan las idolatrías, por eso se genera que un Dios es para una cosa, otro Dios es para otra, que hay división, ¿no? Se generan esas divisiones por medio de los sentimientos. Pero
Hay una sola voluntad que se manifiesta de muchas formas en el mundo. El Padre manda su voluntad y se manifiesta de muchas formas en el mundo. Ahorita lo vamos a entender. ¿Por qué? Porque la Torah o el Tanaj o ¿cómo se llama? Los salmos nos vienen a insinuar una metáfora que es entendible, que nos puede dar entendimiento más claro de lo que quiero decirles acerca de que el Padre se manifiesta en una sola voluntad, pero se manifiesta de varias formas en la tierra. En el Salmo 84, 11, por favor, Vito Arrabá, nos enseña algo interesante aquí. Dice, porque el sol es escudo de Adonai. Elohim, favor y honor concede Adonai y no quita el bien a los que andan en su integridad. De Baren Hacham. Bárbaro. Mire, mire, el Salmo 84, 11 dice, porque sol y escudo, sol, vamos a entenderlo primeramente, porque sol es Elohim, es Adonai. Sol es Adonai. ¿Sí? Oiga bien, lo que recibe nosotros aquí en la tierra, ¿sí? Es la luz del sol, pero no es el sol. ¿Sí? La luz que recibe el mundo no es el sol. Es una emanación energética o fotónica del sol a la tierra. Entonces, dice que Elohim es el sol. Lo que recibimos nosotros aquí en la tierra difiere, ¿sí? ¿Qué recibimos aquí en la tierra? Depende de cómo esté la atmósfera, ¿sí? Si está nublado, si hay contaminación, ¿sí? Si estamos muy arriba, si estamos muy abajo. Vamos a recibir sombra, vamos a recibir rayos ultravioleta, vamos a recibir calor, ¿sí? Vamos a recibir, si menos luz está nublado, vamos a recibir menos luz si hay mucha contaminación. Entonces, el sol refleja, Elohim es el sol, nos está diciendo, la esencia de Elohim está apartada, no la vemos, lo que vemos es el reflejo, o sea, vemos la bendición, ¿sí? O vemos la bendición reflejada que honra a quien lo recibe. Por eso aquí se dice, no quita el bien a los que andan en integridad, concede honor, porque ese se recibe bendición, si ese es el sol, dependiendo cómo está uno. Mire bien, por decirlo así. El Padre manda la bendición a la tierra. Hay una sola voluntad en el Padre, que es la de bendecir la tierra, que se mantenga. Y una persona la puede recibir en Parnasá, o sea, en provisión. Otra persona puede recibir esa bendición como que nunca había tenido hijos y ese día recibió la bendición del Padre y fue que se embarazase, que quedara embarazada la persona. O se sane de una enfermedad, ¿sí? O que tenga trabajo, lo que sea. El Padre envía la bendición y hay una sola voluntad, bendecir al mundo. Pero esa bendición llega de acuerdo a lo que nosotros necesitamos. ¿Sí? Y decimos, el Padre no se movió en compasión, no, Él mandó la bendición a la tierra y de acuerdo a nosotros recibimos las cosas que Él envía con una sola voluntad, bendecir, pero ¿con qué me voy a conectar yo? ¿Qué es lo que yo necesito? ¿Qué es lo que yo estoy buscando de Hakadosh Baruj Hu? Y cuando yo recibo la bendición de poder decir, ser fructífero, yo estoy muy alegre, dije, el Padre me tuvo compasión de mí. Él mandó una sola bendición a la tierra que fue una energía de bendición, pero que en mí se canalizó en embarazarme y que en otros se canalizó en provisión, en comida, en alimento, y que en otros en dinero, y que en otros en salud, y que en otros en bienestar, y así sucesivamente, una sola voluntad esparcida sobre la tierra, que refleja sobre la tierra, ¡fum!, hace efecto en el ser humano, pero no quiere decir que, esta bendición fue por misericordia, esta fue por compasión, esta fue por rajamín. No, esa fue una sola voluntad, bendecir al mundo, y se canalizó en mí, y yo puedo decir, esa fue la voluntad, la misericordia del Padre. La misericordia fue que mandó la bendición.
La recibí yo como una misericordia. Así la recibí yo, como una misericordia. Pero él fue una sola voluntad, fue una sola voluntad de bendecir la tierra. Ahora, si usted entiende esto con las palabras de Yeshua, lo que lo acabo de decir, bingo, ya entendió todo el mensaje. Y es esto, Juan 8:12. Toda Rabá, por favor, Libí. Aquí nos va a dar el entendimiento de lo que le acabo de decir. ¿Por qué? Porque Yeshua viene a decir algo importante de lo que dice el Salmo, lo que lo acabo de decir, que nos va a manifestar la grandeza de lo que es el Padre bendiciendo, afectando la vida humana, pero no moviéndose por esos atributos que nosotros le atribuimos y que se han manifestado como las sefirot, los atributos, las 10 emanaciones, por los cuales son las principales, que se gobierna el mundo. Sí, así lo entendemos, así lo percibimos, así lo canalizamos, así lo expresamos, pero no quiere decir que el Padre se mueve y no quiere decir que tenemos un Elohim frío y calculador, sino coherente y gobernante como un ser que tiene gobierno y control del universo. Adelante, Libito Araba. Utorateja Adonai Eloheinu Katu Lemor, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. 8:12. Yeshua les habló de nuevo. Yo soy la luz del mundo. Quien quiera que me siga no caminará jamás en la oscuridad, sino que tendrá la luz que da vida. De modo que los Hasta ahí, de... hasta ahí, toda Araba. bueno. Toda Araba. Fíjense bien lo que acaba de decir Yeshua, ¿ok? Yo soy la luz del mundo. No es el sol, es la luz del mundo. Fíjense bien lo que hizo Yeshua. Dice, soy la luz del mundo. Él no está diciendo, soy la esencia, Hashem, sino soy la luz, lo que resplandece del Padre a la tierra, ¿sí? Y por eso no vas a andar en tinieblas, porque yo te voy a iluminar. Y eso que te voy a dar iluminación va a ser para tu vida, para que la utilices en la vida, ¿sí? Él no está diciendo soy la esencia que se puede ver del Padre, no. Él está diciendo que lo que yo hago, esa luz, es la acción del Padre que entra en la historia de forma visible en la humanidad. O sea, las acciones que Yeshua viene a hacer, que a uno bendice, que le sana la enfermedad, que multiplica los panes, que levanta a los muertos, que genera cierta manifestación divina, que saca los espíritus inmundos. Todo eso es la luz, es la manifestación, todo eso es la acción del Padre que entra a la historia humana de forma visible, en acciones. Entonces, aquí está el punto de que se tiene que entender, que no confundamos la luz con la fuente. Y Yeshua aquí está diciendo, yo soy la luz, no la fuente de la luz. Porque si confundimos la fuente con la luz, confundimos la obra con el ser. Entonces, por eso creemos que cuando vemos la misericordia o la rahamín, hemos visto lo que tiene interno el Padre en el corazón. Pues no. Y cuando vemos que Él es rigor, que usa la fuerza, entonces decimos que hemos visto su severidad interna. O sea, Gebugá, no. ¿Sí? La Torah viene a destruir o desboronar esta ilusión cuando Abacadosh declara, o cuando se declara en Malachim capítulo 3:6. Por favor, Shaquín, en Malachi 3:6. Amén. Torateja Eloheinu Katu Lemor, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Amén. Porque yo, Yahweh, no cambio, pero ustedes, hijos de Jacob, no se han apartado de sus iniquidades. Tebarik Hashem, Tebarik Yahweh Bezmerech. Ahora va. ¿Ah? Yo, Yahweh, dice, yo Hashem, yo Adonai, yo Elohim,
Yo, Dios, como quiera llamarlo, no cambio. ¿Eso qué significa? Que no puede pasar de un estado interior a otro. Entonces, si no puede generar un cambio de un estado a otro, quiere decir que Él es firme, que actúa en soberanía y en dirigir al mundo. Por eso Yeshua viene a mostrarnos, mira, aquí dice, ustedes hijos de no han cambiado de sus iniquidades, otros traducen, no han sido consumidos. Porque o no han cambiado de sus iniquidades, pero Él, como Él no cambia, Él es fiel a lo que Él es. Aquí Juan, capítulo 13, verso 1, Yeshua viene a mostrar esa incrementable fidelidad de Abba hacia la humanidad. Vea lo que dice Yeshua 13:1. Más bien hacia al pueblo de Israel. Por favor, es mi 13:1 de Johanan o Juan Torba. Rabá dice, antes de la fiesta de Pesaj, sabiendo Yeshua que había llegado su hora para que pasara de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en él, en el mundo, los amó hasta el extremo. Torba. Los amó hasta el extremo. Esa palabra extremo también se traduce como hasta el fin, o sea, al llegar al último momento de estar presente en la tierra, ¿sí? No sé, no, aquí, ¿qué está pasando aquí? No está revelando una emoción divina, ¿sí? Oh, la emoción divina, oh, los amó, tengo una emoción divina. Está hablando la obra del Padre absoluta, una obra absoluta, absoluta. No cambia, los que cambian somos nosotros, Él no. Por eso dice, yo soy fiel, ustedes no han cambiado. Viene Yeshua y dice, hasta el fin los he amado, o sea, han sido amados hasta el fin, porque permanece en su fidelidad, está en su fidelidad, no es movido. Él está siendo coherente con la obra del Padre. Yo los amo y voy a redimirlos. De alguna manera lo voy a hacer. Viene Yeshua, no por su voluntad, sino por la voluntad del Padre, y viene a cumplir esa voluntad del Padre de amarlos hasta el fin de los tiempos, generando en él la transformación del corazón o de la vida del hombre, independientemente de lo que él ha hecho hasta ese momento. Entonces, esto nos condice nos lleva hacia una idea todavía más incómoda, ¿sí? Porque Abba no da según lo que él puede dar. Él puede dar mucho, pero no da lo que puede dar. Usted sabe que él es infinito, él puede dar infinitamente, pero no da según lo que él puede dar, sino según lo que el ser humano puede recibir. Eso usted y yo lo sabemos de memoria, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Ramchal enseña que la conducta divina se adapta al estado del receptor. O sea, la conducción, la manera que el Padre se dirige, conduce, se adapta a quien lo recibe. ¿Sí? Si la vasija está poderosa y puede recibir alguna cantidad poderosa, pues será que recibe eso. Si no, no puede recibirlo. Una gran bendición no lo puede recibir si la vasija no lo tiene. No porque Hashem se limite, sino porque el hombre es limitado. ¿Sí? Yeshua lo dice sin un lenguaje técnico, pero con la misma precisión espiritual. En Juan 16:12, por favor, Libito Arabá, ahí nos va a enseñar, ahí nos va a venir a enseñar a Yeshua cuántas cosas el ser humano puede solo cargar de acuerdo a su capacidad de su vasija, ¿sí? De acuerdo a su capacidad para moverse en este mundo. No puede hacerlo de otra forma, no puede darle más de lo que no puede resistir. Entonces el Padre es ilimitado, pero el hombre es limitado. El Padre quiere dar demasiado, el hombre no puede. Entonces el hombre recibe de acuerdo a la capacidad de su vasija. No hay más. Entonces Yeshua viene a afirmar esto, a mostrarnos que Hakadosh Baruj Hu tiene la capacidad de generar
abundancia, pero que no, a ver, el hombre no está capacitado para recibir. El hombre no tiene la capacidad en muchas ocasiones. ¿Por qué? Porque el hombre tiene limitaciones y el hombre mismo se limita a no recibirla, porque se desvía del objetivo principal para recibir la bendición del Padre. Ese es el primer problema. Se enfoca en objetivos, en metas, en diferentes antes de lograr el objetivo principal, como siempre nos lo ha enseñado Mashiach. Pero veamos lo que él nos dice. Juan 16:12. La palabra del Padre dice así: todavía tengo muchas cosas para deciros, pero no podéis aguantar. De Barín Hachén, Yehiras. Tengo muchas cosas por decirles, pero no las puedes aguantar o sobrellevar. No todo lo que el Padre es puede ser absorbido por un ser humano. No puede, miren, Yoshua viene a decirlo. Ahora no puede sobrellevar. Tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no pueden de ser dichas. ¿Sabe cuántas veces me he callado yo muchas cosas que quisiera decir, pero que no puedo decir? El punto es qué podemos cargar y qué no podemos sobrellevar, porque muchos reciben un poquito más allá de lo que deberían y se desboronan, se hacen herejes, como aquellos que subieron al jardín del Edén y cuando regresaron, uno murió, otro se hizo loco y el otro se hizo hereje. Porque hay cosas que no pueden recibir de acuerdo a la vasija. ¿Sí? Entonces, solo aquello que puede ser recibido, se recibe. ¿Sí? Por eso aquí se quiebran ideas populares. Pensar que Avino nos dio más fue porque no quiso, está mal. Si el Padre podía haberme dado más, pero no lo quiso. No, señor. Sí, muchas veces la gente dice, ¿por qué el Padre no hizo todo en un solo día? Porque todo va de acuerdo a un proceso. ¿Por qué el Padre no hizo esto? No es que no quiso, es porque tiene un proceso. Y muchas veces el ser humano no puede soportar ni sostener lo que el Padre quiere dar, ¿sí? Por eso, uh, todo lo que el Padre envía al mundo, en Israel, o en el judaísmo, o en el mundo hebreo, se enseña que todo lo que el Padre envía al mundo es energía, bendición, a toda situación, en toda la capacidad, incluso en las pruebas, pero solo llega al hombre lo que puede ser usado, no más de eso. Por eso Yeshua lo dice de una forma más tajante, más fuerte. En Mateo 13:12, Shehakim, por favor, toda Rabá. Ahí nos viene a decir algo más fuerte, más concreto, Yeshua. תורתך אלוהינו כתוב לאמור שמע Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero el que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Ahora, y miren que aquí está hablando de algo muy importante, ¿no? El que tiene, se le será dado, y al que no tiene, se le será quitado. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Pues no está hablando de acumular, no está hablando de acumular, está hablando de recibir. Recibir. Abacadosh no derrama donde no puede ser, donde no puede ser utilizado, donde alguien recibe y no puede utilizarlo y le entierra. ¿Sí? Abba no lo va a dar donde se entierra. Y acuérdense de los talentos, que uno de los que le dio talentos lo enterró. Pero mire bien aquí, vamos a entender, en Mateo 9:17, por favor, viene a decirnos algo muy importante, ¿sí? Yeshua, a revelarnos cosas que, pues ya sabemos, pero que necesitamos recordarlo. Adelante, Víctor.
Torra dice, ni echan vino nuevo en odres viejos. De otra manera los odres se revientan y el vino se derrama y se echa a perder los odres, sino que echan un vino nuevo en odres nuevos y ambos se conservan juntamente. Ajá, sí. ¿Sí ve? No se ha hecho un vino nuevo en odres viejos. Lo sabemos de memoria. Sí, sí. ¿De qué está hablando? Sí. No está hablando de que el vino sea malo, sino que el recipiente no está preparado. ¿Sí? Que dice, no se echa el vino nuevo en odres viejos. Aunque esté viejo, ese viejo no está preparado para recibir ese tipo de vino. Entonces aquí se conecta exactamente donde muchas veces Hashem quiere dar mucho, Abacadosh quiere dar mucho, pero la persona, desde su forma de vivir, responde. Yo no sé cuántas veces usted lo y yo lo hemos escuchado esto, que dicen, pues yo no estoy interesado, ¿sí? Tengo otras prioridades. Um, no entiendo lo que me dicen, ¿sí? No sé cómo estructurar mi vida. Se me hace muy difícil, no lo puedo comprender, se me hace muy complicado entender estos temas, esas enseñanzas. Por eso, porque no está preparado. Por eso, porque es una vasija que no puede recibir la información real. Y muchas vasijas que reciben la información se quiebran, se pierden, se difuman, porque no estaban preparadas para recibir esa grandeza de conocimiento. Y que eso, ¿cuál es el problema entonces aquí? No es que, el ser humano responde con su manera de vivir a lo que el Padre quiere que tengamos. Deuteronomio 30:19, por favor, Levi. El ser humano vive de cierta manera, se piensa de cierta manera, actúa de cierta manera y no puede recibir más que lo que puede. El Padre manda una bendición y quiere bendecir a todo mundo y derrama una energía de bendición que solo el hombre puede captar, vivir, experimentar si está preparado para recibirlo. Pero no quiere decir que el Padre se movió por misericordia, Rajamín. No, nosotros así lo interpretamos, misericordia, Rajamín. Tuvo compasión de mí, oh, Padre, ten misericordia de mí. Uno pide, Padre, mándame la bendición. ¿En dónde? Yo la quiero recibir como un acto de misericordia, la quiero recibir como un acto de bondad, como un acto de provisión, como un acto de sanidad, como un acto. Mándame esa energía. ¿Cómo la voy a canalizar? Estoy listo para recibir mi sanidad. Estoy listo para recibir mi trabajo. Estoy listo para recibir provisión. Estoy listo para caminar de esta forma. Yo estoy listo. Yo soy el que cambio. No Abacado. Yo soy el que cambio. Adelante, Levito Araba. Por eso, importante que nosotros debemos de entender esto. ¿Cómo estructuramos nuestra vida? ¿O para qué recibimos la bendición? Para usarla en la vida. Por eso dice el Deuteronomio 30:19 esto que usted y yo también no lo sabemos de memoria. Torateja, Adonai Eloheinu, Katublemor, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Dice así, tomo por testigos sobre ustedes hoy al cielo y a la tierra, que la vida y la muerte puse delante de ti, que son la bendición y la maldición, pero elegirás la vida para que vivas tú y tu descendencia. De Barín Hachén de razón. Toda raba. Dice así la escritora, dice así. A los cielos y a la tierra tomo por testigos. Cielos, porque lo mejor del cielo es para ti. Una lluvia temprana, lluvia tardía, no que destruya, sino que bendiga. Lo mejor de la tierra, donde pises, la tierra es lo mejor de la tierra en el mundo es para ti. Y pongo delante de ti la vida y la muerte. Delante de ti la vida y la muerte. ¿Quién es el que cambia? ¿Quién es el que recibe la bendición? ¿Quién es el que puede recibir la muerte? Está delante de ti. Tú eres el que cambias, no yo. Eres el que cambias. Cada uno cambia. Dice, pongo delante de ti la bendición y la maldición. ¿En qué te vas a sintonizar? ¿Dónde la vas a canalizar? ¿Qué vas a recibir? Escoge la vida. ¿Qué significa escoge la vida? Aquello que se te fue entregado, úsalo para que vivas lo mejor del cielo,
lo mejor de la tierra, la vida y la bendición. Úsalo para ti y tu descendencia. ¿Sí? Por eso, oiga bien, se te da lo mejor de la tierra, se te da lo mejor de los cielos, se te da la bendición, se te da la vida, y por eso Yeshua utiliza los talentos, ¿sí? Unos talentos que no deben de ser entendidos ni comprendidos, sino que tienen que ser usados. Se usa la bendición, no se comprende la bendición, se usa. Por eso miren lo que dice Yeshua en Mateo 25 al 29, por favor, Shehakim Torabá. תורתך אלוהינו כתוב למשה ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד. Y tuve tu temor, fui y escondí tu talento en el Ares de aquí, está lo que es tuyo. Pero respondió su amo y le dijo, siervo malo y perezoso, ya que me conocías que cosecho donde no sembré y recojo donde no esparcí. Debías haber puesto mi dinero en poder de los banqueros y al venir yo habría recibido lo que es mío con los intereses. Quítenle pues el talento y déselo a quien tiene 10 talentos, porque el que tiene le será dado y tendrá más, pero el que no tiene aún, lo que no tiene le será quitado. Te va a decir, llevar a Kikaya o Everis Mereja. Toda Rabá. ¿Sí? Aquí, este trabajador tuvo miedo del talento que se le dio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si recibe del Padre implica responsabilidad, no victimismo espiritual. Responsabilidad. ¿Qué le dio el pueblo? ¿Qué le dio Akadosh Baruj Hu a Israel? Lo mejor del cielo, lo mejor de la tierra, el bien y la bendición, la vida y la bendición. Entonces, las cosas se utilizan para la vida, la bendición se utiliza para vivir, la bendición de la sanidad, la bendición de la abundancia, la bendición de la salud, la bendición de todas las necesidades fisiológicas en este mundo. Son necesidades y el Padre no la da, pero hay que utilizarla para la vida. Entonces, Yeshua le da un talento y le dice, debiste usarlo, porque esto tiene responsabilidad. Lo que se recibe del Padre no es porque soy la víctima de la enfermedad, por digamos así, soy víctima de que no tengo dinero, soy víctima de que no tengo trabajo. No. Implica que el Padre nos ha bendecido al darnos la Torah, implica que nos ha bendecido al darnos a Yeshua, implica que tenemos una responsabilidad y que tenemos que sintonizarnos al Padre para recibir la bendición que necesitamos recibir. Lo que pasa es que muchas veces estamos ocupados siguiendo metas vacías que no podemos escuchar la capacidad o podemos ver la capacidad real que se nos ha dado a nosotros. Por eso, dentro del judaísmo, del mundo hebreo, ¿sí? Se dice que muchas personas nunca descubrirán su lugar en el mundo que el Padre ha organizado, porque con muchas cosas importantes, porque la gente se enfoca en objetivos banales, como lo dice Kohelet, vanidad de vanidades. ¿Sí? En vez de enfocarse en el poder, en el crecimiento espiritual, primero el reino y después viene todo por añadidura, Yeshua viene también a mostrarlo sin ninguna poesía ni de lo que dijo Kohelet, o ¿cómo se dice Kohelet en español? Eclesiastés. Gracias, toda Rabá, sí. Eclesiastés. Sí, que Eclesiastés lo llama vanidad de vanidades, sí, a través del rey Shlomo. Pero Yeshua viene y lo dice sin ninguna poesía. Aquí en Mateo 6:19, por favor, invito a Rabá. Importante este concepto. Dice, no acumules tesoros en la tierra, donde la polilla y el hollín corrompen, y donde los ladrones irrumpen y hurtan. Si no acumules tesoros en la tierra. ¿Qué no quiere decir que esté mal acumular, sino que sea el objetivo de la vida? ¿Sí? Hay gente que tiene objetivos en la vida que no son necesarios para vivir.
El problema es cuando los objetivos de tu vida se convierten en tu existencia, por decirlo así. Hay gente que tiene como las metas de que yo al año tengo que hacer $100,000 o más. Vamos a hacer un dato mayor. Yo tengo al año que hacer $150,000 anuales. Y por hacer $150,000 anuales, no pueden desarrollar su capacidad espiritual porque se la pasan trabajando aquí, trabajando. Y entonces el trabajo consume el tiempo y la vida misma. Y entonces no se dan cuenta de la capacidad que hay en la vasija, de su mismo cuerpo, de su misma mente, de su mismo corazón, de su misma fortaleza interna, de alcanzar los niveles espirituales altos por estar enfocados en lograr un objetivo banal que es tener $150,000 anuales, que no son necesarios para vivir una vida tranquila. Pero muchos tienen eso porque están enfocados en la vanidad, como lo dice el Rey Shlomo, vanidad de vanidades, o como lo acaba de decir Yeshua, no acumules. Y no es porque el mundo sea malo, sino porque el mundo se vuelve el objetivo, el fin de la vocación de la persona, y entonces genera que el camino del Padre sea diferente. ¿Sí? La Mishnah en el Pirkei Avot 2.2 dice que enseñar es bueno, el estudio va unido junto con la labor. ¿Sí? Pero no es que tampoco, no es hacerse del otro lado como que dicen yo ya no voy a hacer nada porque voy a hacer solo espiritual, pero entonces ¿de qué voy a vivir? Entonces tiene que haber una balanza. Yeshua dice en Juan 17:15, por favor, Libito Arrabá, nos viene a mostrar, como también no lo sabemos de memoria, no hay algo nuevo, lo hemos leído constantemente, o hemos estudiado constantemente estos conceptos, y Yeshua viene a decirnos algo importante. No podemos tampoco estar fuera del mundo, tenemos que trabajar para poder sustentarnos dentro de un aglomerado de personas donde unos necesitan de otros. El problema aquí es hacer una vida cotidiana enfocada a un objetivo, a una meta que pueda absorberme totalmente y no dejar que mi capacidad espiritual explote, salga, se manifieste, se transforme. Y por eso viene aquí a Yeshua a decirnos esto que usted y yo también otra vez no lo sabemos. Juan 17:15, toda rabá. Libby. Tienen su mismo. Okay. La palabra del Padre dice así, 17:15. No te pido que los saques del mundo, sino que los protejas del malvado. De Barín Hachenyehirat. Sí, toda rabá. El mismo Yeshua dice, no nos quites del mundo. O sea, tienes que actuar. Tenemos que vivir en un mundo, tenemos que dirigirnos en el mundo, que dice, guárdalos del mal que puede absorbernos, que nos puede generar. Nosotros podemos crear una vida cotidiana. Y aún el problema cuando tenemos una vida cotidiana es dejar que el camino cotidiano se vuelva un ídolo, o mi vida cotidiana de trabajar se vuelva un ídolo, el querer ganar tanto tiempo de dinero, ¿sí? Entonces, Yeshua está hablando de una advertencia radical aquí. Lo mismo que dice el Ramán, ¿sí? Él mismo dice que debemos de imaginar, que no debemos de imaginar a Hashem según nuestras categorías mentales. Usted y yo sabemos lo que ha dicho Isaías en el capítulo 55:8, dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ¿sí? Pero Yeshua viene y formula algo que es muy poderoso cuando estaba siendo interrogado por algunos saduceos que no creían en la resurrección de los muertos.
Y entonces aquí viene a mostrar algo muy importante Yeshua, ¿sí? En Mateo capítulo 22, perdón, sí, en Mateo capítulo 22, verso 29, por favor, Shaquín, tu arrabá. תורתך אלוהינו כתוב למשה, מה Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Yeshua respondió y les dijo, ustedes hierran por no entender Tanakh ni el poder de Elohim. De Barik Hashem, Yevarecheja Yahweh Berismereja. Ay, tu arrabá, ¿sí? Mire lo que dice aquí. Me están preguntando a Yeshua acerca de la resurrección de los muertos, que con esos saduceos que no creen en los ángeles, que no creen que los muertos van a volver a tomar vida. Y entonces están burlando a ellos de Yeshua y Yeshua les dice, le responde y dice, hierras en ignorar las escrituras y el poder. Erramos porque creemos que Abba cabe en nuestra mente o en nuestra forma de pensar. Yeshua le está diciendo a los fariseos y a los saduceos, y erran, no solamente porque ignoran las escrituras, sino porque piensan que Hashem actúa como ustedes. Piensan que el Padre es como ustedes es. Piensan que Él es limitado como ustedes es. No conocen su poder. Piensan que es como tú. Hierras porque no has entendido las escrituras. ¿Qué quiere decir que no has entendido las escrituras? Porque las llevas a un estado mental humano cuando estás viendo el poder, las acciones que ves, las obras que ves del Padre, es movido a través de su voluntad, su gobierno, su poderío, su soberanía, y no se mueve como los humanos. Entonces hierras al ignorar cómo se lee, se estudia y se comprende la escritura, y hierras al creer que el poder del Padre es limitado como el del ser humano, ¿sí? Y este es el centro de lo que Yeshua está diciendo, que es poderoso, que vino a explicar cómo funcionan las cosas, las obras del Padre, pero no vino a explicar cómo funciona Yahweh o Yod-Heh-Vah-Heh dentro de él mismo. Vino a mostrarnos cómo se ve la voluntad de Hakadosh Baruj Hu cuando entra la historia humana. Por eso Yeshua nos lo dice en Juan 14:10, por favor, Vito Arrabá. Juan 14:10. Todo dice, ¿no crees que estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os digo, no las hablo por mi propia cuenta, sino el Padre que mora en mí hace sus obras. Sí, ahí está lo poderoso. No hablo por mi propia cuenta, sino el Padre que mora en mí hace sus obras. Obras. ¿Sí? ¿Qué es lo que está diciendo? Yeshua no está diciendo, ve la esencia, no. Dice, ve las obras. Las obras. El Padre mora en mí, hace sus obras. ¿Sí? No hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre mora en mí, hace sus obras. ¿Qué quiere decir? Ve las obras, no la esencia. Ve lo que la manifestación del Padre en la obra, en la creación, en el movimiento. Ve, compréndelo en la acción, no en su interior, no vas a poder. ¿Sí? Entonces, ve, ¿qué nos está diciendo aquí? Que no construyamos una imagen psicológica de quién es Abba, ¿sí? Debemos aprender a leer las obras que hace nuestra vida sin convertirlo en una caricatura humana, ¿sí? Muchas veces interpretamos al Padre desde nuestra emoción, y muchas veces cuando interpretamos al Padre en nuestra emoción, adoramos el reflejo de nosotros mismos. Cuando nosotros adoramos a uno mismo, cuando nosotros adoramos al Padre pensando que es como nosotros, nos estamos adorando a nosotros mismos. Por eso Yeshua viene de regreso para alejarnos de ese concepto y librarnos de una ilusión de querer entender la grandeza del Padre a través de lo que está interno, y decirnos que nosotros tenemos que entender las cosas que están en
en las obras, no en lo que está dentro. Hay un libro que se llama Los deberes del corazón y dice algo semejante, que es del judaísmo. Y mira lo que se los voy a enseñar, dice. El libro de Jobot Halevavot. Este libro el libro de Jobot Halevavot, que se llama Los deberes del corazón, declara, las personas deben trabajar hasta su potencial. O sea, tú tienes que trabajar hasta llegar al límite de tu potencial, sí. Y después pedirle a Dios, dice aquí Dios, llegar por encima de tu potencial. No porque el ser humano pueda producir más por sí mismo, sino porque Dios puede crear en él nuevos potenciales. Oh, nuevos potenciales. Que dice que el hombre tiene que alcanzar su nivel por el cual vino de desarrollar en la tierra, pero pedirle al Padre, o sea, que trabaje para que el Padre cree nuevo potencial, o sea, eleve, ensanche, perfeccione, dé más poder, más grandeza, ¿sí? ¿Qué significa esto? Las personas deben trabajar para desarrollar su potencial y después pedirle al Padre ir por encima de su potencial. ¿Cuántas veces se ha orado el decirle al Padre, quiero, y lo hemos hecho muchas veces nosotros, cuando nosotros decimos que no nos queremos ir del mundo sin haber cumplido la obra perfecta que Él manifestó en nuestras vidas, ¿sí? O que quiere que hagamos en esta vida. Pero podemos decirle al Padre también que logremos llegar al potencial que Él nos ha creado y después decirle, queremos ir por encima de nuestro potencial. ¿Sí? Porque el Padre puede crear o ensanchar nuestro potencial. Por eso Yeshua usa esas mismas palabras, utiliza esa misma lógica en Mateo 7:7. Por favor, Shaki, en Torah. El Mateo 7:7 nos viene a nosotros a decir algo interesante, ¿sí? Y eso interesante es que usted y yo lo sabemos, ¿sí? Pero usar ese potencial mayúsculo, más allá. תורתך אלוהינו כתוב למשה מה ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד. Insistir en pedir y se les dará. Busquen y hallarán. Llamen y se les abrirá. De Ay, Barinca, pueden ver bien. mi oración favorita. Amén. No se pide solamente lo que falta afuera. Se pide lo que todavía no existe por dentro también. Por eso cuando la persona dice, yo no tengo capacidad, yo no tengo cabeza, yo no tengo sensibilidad espiritual, muchas veces las personas no están mintiendo, ¿eh? Está describiendo su estado actual, pero confunde su estado, cómo se siente, con sus límites verdaderos. Por eso Yeshua restringe con una frase pequeña, pero bien poderosa. ¿Dónde? En Mateo 17:20, por favor, es Víctor Araba. No, dice, les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieses fe, como un grano de mostaza, diráis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. De Baruch Hashem. Todo Araba. Y mira lo que está diciendo Yeshua, por vuestra poca fe. ¿Sí? Si tuvieras fe como un grano de mostaza. Pero en realidad no está hablando del tamaño de la fe, sino del movimiento interior. Es la decisión, oiga bien lo que le estoy a decir. Es la decisión que hoy no define mi mañana. O sea, el día de hoy no va a definir cómo me va a ir mañana, porque mañana Hakadosh Baruj Hu puede cambiar toda mi existencia.
Mi mañana puede ser diferente a hoy. Eso es tener más, eso es tener en cambio interior. El cambio interior es lo que estaba buscando Yeshua. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, ¿sí? Si cambias interiormente, si hay una transformación interior, mi presente, mi hoy no cambia ni define mi mañana. Mi presente no define mi mañana, el hoy no define mi mañana, porque mañana puede ser diferente. Mi mañana puede ser totalmente de sanidad, de provisión, de sustento, de un crecimiento espiritual, de tener la llenura del espíritu, de tener todo de tener mucho conocimiento, de elevar mi mentalidad, mi espíritu. ¿Sí? Aunque esto no ocurre de forma automática, ¿sí? Pero hay una forma concreta. El ser humano debe conocer sus debilidades, sus puntos fuertes, sus puntos débiles, y aquí se muestra el verdadero trabajo espiritual, ¿sí? No basta con orar, ¿sí? No basta con combatir una debilidad directamente o indirectamente, sino desarrollar la fortaleza hasta que empiece a cubrir la carencia. Oiga bien lo que le estoy diciendo. Se lo vuelvo a repetir, no basta con orar. Hay un combate directo con la debilidad, hay un combate directo con la debilidad, y este combate directo es desarrollar fortaleza, oiga bien, desarrollar fortaleza hasta que empiece a cubrir la carencia. Voy a ser más fuerte, más fuerte, más fuerte hasta que cubra la carencia, ¿sí? Por decirlo así, si una persona tiene un mal genio, ¿sí? Tiene que convertirse en un ish chesed, o sea, una persona de bondad, ¿sí? Y tiene que aprender a usar la capacidad de compasión, aumentarla hasta que neutralice la ira, ¿sí? Entonces, aquí la clave, ponga atención aquí. No se corrige solo apagando el mal. No es decir, yo voy a quitar de mí el mal. No se corrige apartando o quitando el mal. Se corrige ampliando el bien. No se quita el mal se corrige ampliando el bien. Yeshua lo enseña en Mateo 9:13. Por favor, Libby, toda va. Mateo 9:13, Yeshua viene, lo enseña, lo muestra, y aquí nos viene a enseñar cómo el ser humano tiene que vencer, o cómo se vence, o cómo se aglomera, o cómo se aumenta el bien y se anula el mal, o cómo trabajar en las debilidades, trabajando en las fortalezas, fortalecer el bien para menguar las debilidades. Es un concepto muy, muy hebreo. Adelante, Levito Araba. La palabra del Padre dice así: en cuanto a vosotros, id y aprended lo que significa esto. Quiero compasión en lugar de sacrificios de animales, porque yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. De Barín Hachén y razón. Toda Rabá. Aprende lo que es misericordia. ¿Por qué lo dijo Yeshua? Porque él estaba cenando con pecadores. Y le dijeron a él que como un maestro tenía que hacer esto. Y él dice, yo no vengo por los justos, vengo por los pecadores. Aprende lo que quiere decir misericordia. Misericordia y no sacrificio. Pues los justos van y hacen sacrificio, pero él va y hace misericordia. No quiere decir que no tenga que hacer el sacrificio, pero va y hace misericordia a los pecadores para que regresen. ¿Qué es lo que está haciendo Yeshua? Aumentar el bien. Aumentar el bien. ¿Sí? Aumentar. ¿Sí? Entonces, no quiere decir que yo soy más moral o tengo una moral más alta por hacer eso, o ir por alguien. Es una técnica espiritual, es una tecnología espiritual, y más bien del alma. ¿La persona puede quedarse estancada? Pues sí. Aunque vayas y lo saques, sí. Porque son etapas, son debilidades.
Y las personas pueden quedarse estancadas por sus metas vacías que tienen. En lugar de crecer en el bien, en lugar de aumentar el bien, se quedan en sus vacíos y no crecen. Por eso la parnasá, o sea, el sustento, aún puede ser parte del servicio de Abba. O puede convertirse en el centro que lo reemplaza. Como en muchas ocasiones, mucha gente se reemplaza al Hakadosh Baruj Hu por obtener la parnasá. Por eso Yeshua los pone y los pone sin ningún rodeo. ¿En dónde? En Mateo 6:24, Shaquín, por favor. Yeshua viene a mostrarnos algo bien interesante aquí y viene a decirnos, bueno, otra vez, cosa nueva para usted y para mí, no. Nosotros lo sabemos. Amén. תורתך אלוהינו כתוב למשה, מה ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד. Ninguno puede servir a dos amos, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno o menospreciará al otro. Y no pueden servir a Elohim o a las riquezas. Habla, papá. Y mire bien, no es cuestión, no está hablando de una cuestión económica, ¿sí? Está hablando de algo interior, dentro de uno mismo. Aquí hay un punto muy fino, ¿sí? Que encaja, que el libro que hablamos de Jobot Jalebabot y Yeshua. La meta suprema es acercarse al Padre. Pero Abba quiere que la persona se acerque a Él dentro del mundo que le toca vivir, no fuera del mundo. Hay personas que son excepcionales y que funcionan de un extremo a otro. Hay personas que pueden salir de la norma. Hay personas que pueden vivir fuera porque vinieron con esa programación que Yeshua mismo lo dice, ¿sí? Pero Yeshua no llamó a todo el mundo a dejarlo a todo, o sea, dejar todo. Él llamó a algunos a, a que dejaran todo y a muchos otros los dejó en el lugar y ahí los transformó. Quiere decir que cada quien en el lugar que lo ha llamado se es transformado, y me refiero que a algunos les dijo, deja todo y sígueme, porque tenían una capacidad de una vasija para hacer algo, y a otros no le dijo eso, a otros a 12 dejó que los siguiera, luego fueron más, hasta llegar hasta 120, y así que los tenía con él todo el tiempo. Y a algunos solo les enseñó y no les dijo, sígueme. Solamente les enseñó, los educó, los mostró cómo caminar delante del Padre, pero no los llamó para hacer lo que él estaba haciendo, sino los que sacó es porque tenían una capacidad y él los había preparado para que hicieran la labor que él estaba haciendo. Entonces, no se puede, pues, ¿cuál es el objetivo? Que uno no están capacitados para hacerlo. Quiere decir que uno no se puede pasar del nivel 1 al nivel 10, porque si sucede eso va a haber un caos, ¿sí? Eso es vivir incorrecto. Por eso se enseña que el verdadero potencial en los seres humanos no es tener cosas místicas ni poderes místicos, sino es hacer las cosas de forma honesta, hacer la obra del Padre honestamente, ¿sí? Empezando ¿cómo? Trabajando las debilidades, desarrollando sus fortalezas, empezando a expulsar de las vidas las metas que no tienen valor real. Y cuando esas etapas se elevan, en lugar de que las personas aparecen de una manera intuitiva, así nada más, Yeshua dice cómo es el desarrollo. Empiezo eventualmente, voy canalizando, quitando lo que no me pertenece, fortaleciéndome, quitando las debilidades con las fortalezas, expulsando las cosas que no tienen valor, lo que no tiene objetivo, lo que no tienen valor real, y levantarme. Y viene aquí Yeshua, en Juan 3:21, por favor, viene a decirnos cosas importantes o a decirnos cómo tenemos que seguir una sola línea. Una sola línea que nos dé la capacidad de poder elevar nuestra vasija y alcanzar el nivel que el Padre quiere. Tener al Padre en la concepción de quién es Él. Y Él no es un ser que se mueve por emoción, no es un ser que se mueve o lo cambia algo por fuera hacia adentro. Y nos viene a nosotros a enseñarnos Yeshua
que este Elohim no es así, sino que Él es la obra, Él es el que manifiesta la esencia del Padre. No, Él manifiesta la obra del Padre involucrada en la humanidad. Adelante, Víctor. Juan 3:21. You are mute, estás en mute, mudo. Torah. Dice, pero el que practica la verdad viene hacia la luz, para que sea manifestado que sus obras son hechas en Elohim, de Barim Hashem. Fíjate bien lo que dice, el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas por Elohim. Oiga bien qué importante, ¿eh? Aquí dice, el que practica la verdad, no el que estudia la verdad, el que practica la verdad, el que vive la verdad. Sí, cuánta gente ha conocido que dice yo estoy en la verdad, pero no vive la verdad. Y quién sabe si tiene su verdad. I don't know. Entonces, regresamos al centro de la enseñanza. Muchas personas que siguen a Yeshua o que creen seguir al Padre, muchos están decepcionados de Elohim. ¿Sí? Muchos están decepcionados de su propia teología, porque se construyeron una imagen del Padre, de Elohim, que promete comodidad, control y resultados rápidos. Otra vez, la gente está decepcionada de Dios y de su teología porque construyeron la imagen del Padre que promete comodidad, control y resultados rápidos. Pero el Elohim de Israel forma carácter. Elohim de Israel no hace consumidores espirituales. Yeshua no vino a hacer que nos sientamos seguros, vino a hacernos verdaderos. Yeshua no vino a que tú te sientes seguro, estás a salvo, no. Vino a que hacerte verdadero. Y cuando entendamos esto, se va a romper algo dentro de nosotros, pero es una ruptura sana. Se va a romper la ilusión de que el Dios, Elohim, Hashem, piensa como yo, porque no piensa como yo. Se rompe la ilusión de que Yahweh actúa según mi agenda, porque no actúa según mi agenda. Tiene sus propios pensamientos y tiene su propia agenda. Y ahora, después de que se rompe eso, nace algo mucho más profundo, la confianza. Por eso, yo hoy no te digo que entiendas más a Hashem, al Padre. Yo hoy te digo que te llevo a algo mucho más difícil. A dejar de exigirle que se aparezca a lo que tú o yo esperábamos. Y a aprender a reconocerlo en lo que está haciendo. Porque Abba no se aparece a lo que nosotros nos hemos imaginado. Es justamente el Elohim verdadero. Mientras sigamos interpretando a Elohim desde nuestra emoción, seguiremos adorando el reflejo de nosotros mismos. Y Yeshua, en cambio, nos devuelve el misterio, no para alejarnos de Yahweh, sino para librarnos de una ilusión que es la más peligrosa de todas. Creer que ya lo entendemos todo y que lo sabemos todo. Porque hay mucha gente, algún día lo escuché, algún hombre que dijo, ya no sé qué enseñar. Claro, era cristiano. Pastor, ya no sé qué enseñar. Ya todo lo sabe. El santo Akadosh Baruj Hu. Si ya todos lo saben, no deberían estar en la tierra. Porque se ha construido un Dios que piensa como nosotros, ¿sí? Que se enoja como nosotros, que reacciona como nosotros. Pero Moshe viene y dice, déjame ver tu cabot. Y dice el Padre, no puedes ver mi rostro. Y Yeshua viene y dice, nadie ha visto al Padre jamás.
Entonces, la idea del Padre en la Escritura es clara. No conocemos la esencia del Padre, pero conocemos sus obras. Yeshua vino y nos lo explicó a nosotros. Vino a revelarnos al Padre a través de sus obras. Si el Elohim, que se parece a nosotros, o que si uno adora a un Elohim que se parece a nosotros, déjenme les digo algo, no es a Elohim a quien se está adorando. Es mejor dejar a Yeshua que nos siga revelando los conceptos del Padre en su obra, en su vida, y que pueda ver en nosotros y en nuestra mente, en nuestra concepción, en nuestro interior, la concepción de tener un verdadero Elohim, un Elohim verdadero, no se parece, no piensa y no tiene su agenda, ni se mueve como nosotros nos movemos, porque Él no es hombre, ni hijo de hombre. Él está en otra dimensión, Él es verdad, Él forma carácter. Él forma un hombre nuevo, una transformación. Él viene y transforma. Él viene y genera confianza. Él viene a que nosotros podamos reconocerlo a través de sus obras. Él viene a que nosotros podamos entender correctamente lo que Él quiere que nosotros vivamos con carácter, ¿sí? Con no teniendo un Elohim que nos promete comodidad, control y resultados rápidos, sino que es un Elohim que forma carácter y que no hace consumidores espirituales, sino que genera un verdadero ser. Vino a darnos, a hacernos a nosotros verdaderos adoradores. Vino a hacernos real, adoradores en espíritu y en verdad. Quiera Hakadosh Baruj Hu, y podamos entenderlo, y podamos meditarlo, y podamos reflexionarlo, y pueda que nos genere este entendimiento, shalom y luz en nuestra vida, y sea de bendición para nosotros, para nuestros hijos y para los hijos de nuestros hijos, porque en el momento que entendamos que la voluntad del Padre desciende a la tierra por bendición y que se canaliza a nosotros de acuerdo a la necesidad que tenemos, entonces vamos a saber orar correctamente, dirigirnos correctamente, esperar correctamente y tener la verdadera emuná y no caminar pensando en un Dios creado mentalmente que nomás estamos adorándonos a nosotros mismos y no al Elohim verdadero. ¿Quieres Hakadosh Baruj Hu y este entendimiento sea para bien nuestro, para nuestra familia, para los que nos siguen y para todo el pueblo israelí, y que podamos ver la venida de Yeshua pronto y que en usted y en mí nos desarrolle nuestra capacidad superior a la que nos creó? Que así sea en su vida y en nuestra vida, y estamos siguiendo en oración. Nos despedimos de este día de Shabbat, Shabbat Shalom y Leit Traot, y nos quedamos en la oración. Shalom Aleichem.